¿Dónde leíste eso? ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? Debes ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas. Hola, ¿estás haciendo algo más mientras escuchas este podcast? Quizá quieres aprovechar el tiempo para terminar un mail que dejaste a medias o realizar un trámite que tenías pendiente. Tal vez solo estás ordenando tu cuarto, lavando los trastes o scrolleando en el feed de tus redes sociales mientras me escuchas. No importa, sea cual sea esa otra actividad, te voy a pedir que te detengas por un momento. Respires profundo y prestes atención únicamente a mi voz, ¿de acuerdo? Trata de colocarte en una posición relajada y permanece en pausa, respirando profundamente. Si así lo deseas, cierra los ojos. Es probable que empieces a sentir cierta incomodidad por estar holgazaneando en vez de hacer algo productivo. Vivimos en la era del multitasking y hay que aprovechar el tiempo al máximo. Pero ten paciencia. Ese malestar quiere decir que vamos por un buen camino rumbo al objetivo de este episodio. Lograr que por fin te aburras. Me llamo Karina Rodríguez, soy editora general de Tech Science, la plataforma de divulgación del TEC de Monterrey. Y esto es Historias para Mentes Curiosas. Hoy quiero invitarte a descubrir el arte de no hacer nada. Pero no solo es apartarte un rato de tu trabajo, olvidarte de las pantallas, de tu lista de pendientes y de todos tus compromisos. Se trata de quedarte quieto, en reposo, en silencio. Me refiero a no hacer nada. Y ojo, no me refiero a caer dormido por tedio, sino a desconectarte en pleno día y estando del todo consciente para calmar el cuerpo y la mente sin culpa. En este episodio exploraremos lo que nos dice la ciencia sobre la importancia y los beneficios del aburrimiento y por qué podríamos considerarlo la verdadera fuente de la creatividad y el descanso. ¿Te sientes capaz de no hacer nada? ¿Te animas conmigo a aprender cómo hacerlo? Entonces, comencemos. Historias para mentes curiosas. I became interested in boredom specifically. A mí me interesó el aburrimiento específicamente porque era un tema bastante ignorado por la psicología y también por otras disciplinas. Ella es la doctora Heather Lynch, quien dirige el Emotion Science Lab de la Texas A&M University. People seem to assume that it was inconsequential. La gente tiende a asumir que el aburrimiento es irrelevante. Lo vemos como algo pasajero con lo que hay que lidiar, algo que va y viene. Pero la verdad es que nos aburrimos bastante, casi todos los días, y eso probablemente es una señal de que el aburrimiento juega un papel crítico en nuestras vidas. Por eso me llamó la atención. Heather Lynch comenzó a estudiar el tema alrededor del año 2013. No hace tanto, pero en esa época los psicólogos aún pensaban que la mente humana era como un tipo de computadora. So information would go in. Se creía que la información entraba, pasaba por algún proceso y luego salía en forma de un comportamiento o idea. A mí esa explicación me parecía incompleta, así que empecé a interesarme en el análisis de situaciones concretas, como el aburrimiento, y me puse a observarlas con cuidado de una forma experimental para averiguar cómo impactan en el pensamiento y la conducta de las personas. Las investigaciones de esta científica señalan que el aburrimiento es la puerta hacia lo que le da sabor a nuestra vida, lo nuevo y lo diferente. Pero, ¿qué significa con exactitud aburrirse? Ana Cecilia Edo, doctora en psicología clínica y profesora investigadora de la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey, nos explica que se trata de un estado emocional. Implica obviamente el funcionamiento del cerebro, sobre todo el centro emocional, que tiene que ver como con estos procesos que alcanzamos a percibir también en el cuerpo, y no solo son como procesos cognitivos, digamos, sino también es una emoción que se siente en todo el cuerpo. Nos sirve para darle una pausa al cerebro dentro de este bombardeo de información y de estímulos. Permitimos que el cerebro funcione de otras maneras que no son a las que ahora estamos acostumbrados. ¿Para ti qué significa un descanso total?
Yo me visualizo acostada en un parque, viendo las copas de los árboles y las nubes que pasan. Alguien más dirá que prefiere hacerse bolita en la cama todo el día. Habrá quien prefiera sentarse en su sillón favorito y ver por la ventana. Bueno, pues resulta que el cerebro también tiene su propia idea de descanso. Muy peculiar, por cierto. Porque en lugar de aletargarse, se pone súper activo. Y eso sucede durante el sueño y al aburrirnos. Ahora estamos acostumbrados a solo estar recibiendo la información y estarla procesando todo el tiempo. Y el aburrimiento nos da chance, por un lado, como de tener un descanso de esos procesos. Y por otro lado, de empezar a generar como procesos propios, sin la necesidad de un estímulo externo, digamos. El doctor Ricardo Caraza, director del Centro de Neurociencias Cognitivas en el Instituto de Neurología del Hospital Zambrano Elion, compara la función del aburrimiento con la del hambre, que nos permite obtener energía y nutrientes. Cuando siento hambre, voy a buscar alimento, ¿no? Entonces, claro, cuando estoy aburrido, es una señal para buscar hacer un cambio o hacer algo diferente que me dé satisfacción, me relaje, me divierta y me quite esa sensación de aburrimiento. Entonces esa hambre sería el aburrirnos, que cambie de mi estado basal, y eso genera una activación en circuitos de recompensa o de circuitos de motivación que me llevan a buscar hacer algo para quitar ese aburrimiento. Y por eso si te aburres te surgen un montón de ideas. ¿No te ha pasado que cuando te desconectas de todo, por fin encuentras la solución a un problema? ¿O te acuerdas de aquel amigo al que hace mucho que no le hablas? A mí me pasa también que cuando estoy tranquilita es cuando me llega una idea que quiero escribir. Ese no hacer nada permite como reflexionar sobre mí mismo, analizar lo que sucedió en el día. Hay áreas que se activan de nuestro cerebro que se llama la red neuronal por defecto, que tiene que ver con cuestiones de memoria, activar áreas de memoria o evocar información, y de ahí puede surgir un proceso creativo, porque la parte de creatividad es toda la información que yo tengo, unirla o conectarla de manera diferente. Que se te ocurren cosas que hacer. Y oye, pudiera hacer esto que a lo mejor no lo había pensado, claro, porque tengo todo el día saturado con pendientes y contestar mensajes y o luego estar como anestesiado con viendo TikTok. El aburrimiento es capaz de guiar a cada persona hacia las actividades de ocio que le son más significativas. Es decir, las que hacemos por puro gusto y no porque debamos hacerlas. Cuando nos entregamos de lleno a esos pasatiempos, el cerebro alcanza lo que los científicos han denominado descanso profundo. Para poder hacerlo, necesito no estar concentrado en alguna otra actividad. Es decir, ok, voy a dedicarme 5, 10, 15 minutos a no estar trabajando, no estar enfocado en los pendientes, no estar viendo mi celular. Y a lo mejor me voy a poner a ver el paisaje y voy a dejar que mi mente fluya. Hace 20 años, investigadoras de la Universidad de California, entre ellas Elizabeth Blackburn, Premio Nobel de Medicina 2009, comenzaron a develar los beneficios del descanso profundo. Y es que notaron que este tipo de reposo inhibe al sistema nervioso simpático, que por cierto no le hace ningún honor a su nombre, ya que es el responsable del estrés. Y le pasa el control al sistema nervioso parasimpático, que es el buena onda, porque él se encarga de la relajación. Pero lo más extraordinario que descubrieron es que a nivel microscópico, nuestras células detectan ese break y lo aprovechan para dirigir su energía a procesos de autocuidado. Por ejemplo, desechan sus estructuras desgastadas o defectuosas y se abastecen de nuevas piezas para reparar su ADN. Todo esto no solo se traduce en células rejuvenecidas, sino que también puede disminuir el riesgo de enfermedades del corazón y padecimientos neurodegenerativos como el Alzheimer. Probablemente después de escuchar tantas maravillas sobre el aburrimiento te estarás preguntando, ahora resulta que el tedio es bueno, si toda la vida hemos estado buscando cosas que le den sentido a nuestra existencia. Tranquilo, tranquila, no nos volvimos locos. Acompáñame a una pausa y volvemos para ahondar más sobre el tema.
Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar Con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para mentes curiosas. Estamos de regreso en Historias para Mentes Curiosas, el podcast de Tech Science. Antes del corte hablábamos de que la gente tiene una mala idea del aburrimiento. De hecho, si consultas el diccionario de la RAE, verás que tiene 6 acepciones, todas ellas negativas. Aborrecer, fastidiarse, perder el tiempo y la que más me llamó la atención, sufrir un estado de ánimo producido por falta de estímulos, diversiones o distracciones. Pero en realidad, el arte de no hacer nada podría ser tu chaleco salvavidas contra el estrés de la vida diaria. Me parece que la gente tiene una idea negativa acerca del aburrimiento porque se siente mal. Entonces tendemos a asumir que por eso es algo malo. Pero no es así. Muchas emociones desagradables, como el aburrimiento, pueden ser increíblemente útiles y pueden ayudarnos a vivir con plenitud. No es de extrañar que el rechazo a estar aburridos nos lleve a invertir muchos recursos en un intento por mantenerlo lejos. Solo calcula cuánto gastas en suscripciones a plataformas de streaming. ¿Ves a qué me refiero? El cuerpo dice como, híjole, ¿y ahora? ¿No? Y ya no sabemos sentirnos así, ya no sabemos experimentar ese tipo de emociones y entonces empezamos a traducirlo como no es algo cómodo, no es algo que yo disfrute, no es algo que a mí me tenga activo, distraído y demás. Como el aburrimiento a veces nos confronta con lo que tenemos nosotros mismos en la mente y así, pues se vuelve un poco incómodo porque son cosas que intentamos evitar con la estimulación y la información externa. Hay ocasiones inclusive en las que preferimos lastimarnos con tal de no experimentar esa introspección. Se han hecho investigaciones, por ejemplo, para ver qué tanto la gente aguanta estar aburrida. Hay una investigación muy interesante en la que metían a gente a un cuarto y les decían, pues te tienes que sentar en esa silla durante 15 minutos, ¿no? Y la única alternativa, o sea, lo único otro que puedes hacer es darte toques. La doctora Edo se refiere a un estudio publicado en la revista Science en 2014. Antes de comenzar, los participantes dijeron estar dispuestos a pagar dinero a cambio de no recibir descargas eléctricas. Pero, como ya te podrás imaginar, una vez que estuvieron expuestos al aburrimiento, la mayoría, en particular los varones, terminó dándose toques. ¿Tú qué hubieras hecho? So I think it's important to study boredom because we know that boredom is not going away. Es importante estudiar el aburrimiento porque no hay forma de que desaparezca de nuestras vidas. En vez de tratar de escapar de él, necesitamos entender qué pasa en nuestro interior cuando nos sentimos aburridos, cómo altera nuestro modo de pensar y de actuar. Todos conocemos a alguien que aparentemente nunca se aburre. En realidad, no es que no lo haga, sino que sabe identificar y aprovechar el aburrimiento y responder con creatividad. En cambio, a quienes se aburren con frecuencia y durante mucho tiempo, por lo general les hace falta desarrollar esas habilidades. And they are more likely to be depressed. Tienen más probabilidades de deprimirse, de desarrollar síntomas de ansiedad, abusar de sustancias e incluso de abandonar la escuela o apostar. La buena noticia es que existen intervenciones y herramientas para lidiar mejor con el aburrimiento. La mala es que la cultura de la hiperproductividad nos lo pone difícil. Para aburrirnos a gusto y sacarle partido al tedio, necesitamos tiempo libre. Pero si vivimos en una sociedad donde la meta es estar permanentemente ocupados y acumular experiencias instagrameables, el tiempo de ocio se vuelve escaso. Una serie de estudios de la Universidad de Columbia ha demostrado que a las personas más atareadas se les percibe como las más exitosas, importantes y distinguidas. Nos hemos comprado la idea de que estar bajo mucho estrés o trabajar más de las 48 horas que recomiendan los acuerdos internacionales es sinónimo de ambición y determinación. Oh, es un día ocupado. Y mi vida personal pende de un hilo, es todo. Te estás uniendo al club, sucede cuando haces bien tu trabajo.
Avísame cuando toda tu vida esté arruinada. Será el momento de un ascenso. Revisemos algunas consecuencias de esa aspiración. El estudio más grande realizado hasta la fecha sobre descanso encuestó a más de 18,000 personas de 135 nacionalidades y encontró que 2 de cada 3 no reposa lo suficiente. En la década de los 70, la gente destinaba en promedio 6 horas diarias a actividades de ocio. Ese tiempo se ha reducido a 4.9 horas, de acuerdo con datos de 24 países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Donde más descansa la gente es en Noruega, con 6.1 horas. Y el país donde menos es, no lo vas a creer, es México, con 2.8 horas. ¿Cuánto es lo recomendable según la ciencia? Vamos a averiguarlo después de la pausa. Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud. La prevención hoy es parte del tratamiento. El podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Felicidad, ese sería un objetivo último. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para mentes curiosas. Gracias por seguir conmigo en Historias para Mentes Curiosas. A lo largo de este episodio, hemos comprobado la importancia de dedicar tiempo a no hacer nada, permitirnos el aburrimiento y encontrar nuestra actividad de ocio favorita. Ahora es momento de ponerlo en práctica. No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de California concluyó que disponer de mínimo 2 horas libres al día y máximo 5 se traduce en una sensación de mayor bienestar. Si tu ritmo actual no te permite apartar ese tiempo, inicia poco a poco. La clave está en planificar, como dice el Dr. Samuel García Castrejón, médico del deporte y docente en el TEC de Monterrey. Tenemos que primero tener una rutina habitual. Esto es, si yo me levanto diario a las 5 de la mañana, me baño, desayuno, me voy a mi trabajo, llego a mi trabajo de 8 de la mañana a 2 de la tarde, es mi primera jornada y después me salgo a comer y luego entro a trabajar otra vez a las 3. Bueno, si yo sé que como en 30, 40 minutos, los últimos 20 minutos pueden ser un momento de esparcimiento y no tal vez de meterse al celular, sino tal vez descansar. Hazle espacio en tu agenda a ese receso y procura que sea no negociable. Además, busca un sitio donde te sientas cómodo y te inspire tranquilidad. Por ejemplo, en el TEC existe el punto blanco. Que punto blanco te permite ir y olvidarte de todo el mundo y tal vez meditar o tal vez ir a descansar un rato y regresar a tus actividades. Entonces, primero buscar el espacio que sí me lo permita. En horario, un espacio que sea libre de ruido, un espacio que no haya distracciones o que no llegue gente que te conoce y oye esto, sino que sea un espacio en el cual solamente estés tú. Algunos pueden ser su carro, su oficina, punto blanco, algún área en la cual tú digas, aquí puedo venir a olvidarme de todo. Seguramente por falta de costumbre, la sensación será extraña al principio. Tal vez esos 5 minutos parecerán eternos o al contrario, se te pasarán volando. No desistas. Solo ajusta el tiempo e inténtalo de nuevo otro día. Está bien, no te preocupes. Vas a ir generando un hábito. A que si lo empiezas a meter en la rutina, se va a convertir en un hábito. Y después te vas a dar cuenta que dices, bueno, ok, ya me di 5 minutos. Ahora ya aprendí a darme 10 minutos. Aprendí a darme 20 minutos. Y me ha sido muy útil. Date un tiempo contigo mismo y regálate 10, 15, 20 minutos. Durante los fines de semana y vacaciones, también date un obsequio. Reserva en tu agenda algunos bloques en blanco y ve hacia donde te lleve el aburrimiento. Hay gente que hace meditación, hay gente que decide orar, hay gente que decide tal vez estar en silencio o poner música relajante. Cualquiera de esos 15, 20 minutos pueden ser maravillosos, pero buscar una rutina. En los Países Bajos se ha puesto de moda practicar el niksen. La definición de diccionario de esta palabra es no hacer nada, pero en realidad es un concepto que va más allá. Se trata de dedicar un tiempo de manera consciente a no hacer nada, a estarse quieto o a mirar por la ventana.
En nuestro episodio 43, Trabajar y trabajar, la vida que no disfrutamos, hablamos sobre la visión del filósofo surcoreano Chul Han, que sostiene que saber aburrirse permite divagar, reflexionar y trascender las barreras de la realidad. A menudo los placeres más significativos son los más sencillos. Siempre escúchate y elige lo que es mejor para ti. Gracias por haberme acompañado en Historias para Mentes Curiosas. Este fue nuestro último episodio de la temporada 10 y del año 2024. Si decides poner en práctica los consejos que te compartimos, cuéntanos cómo te fue. Puedes hacerlo en los comentarios abajo de la descripción del episodio. Agradecemos a la doctora Heather Lynch de la Texas A&M University, al doctor Ricardo Caraza, director del Centro de Neurociencias Cognitivas en el Instituto de Neurología del Hospital Zambrano Elion, a Ana Cecilia Edo y a Samuel García, profesores de la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey. En este episodio participamos Laura Herrera con el reporteo y las entrevistas, el guión lo escribió Carmina de la Luz, una servidora se encargó de la edición y Orlando Oliveros estuvo al frente de la producción y la dirección de voz. Soy Karina Rodríguez, deseo que tengas unas felices fiestas decembrinas y que nos escuchemos en 2025. Hasta la próxima. ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? Tienes ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas.